En el caso del cilindro, aquí tenemos un cilindro tumbado en la zona como si fuese una rueda, ¿no? ¿Qué pasa con el cilindro? El volumen es el área de la base por la altura, eso ya lo tenemos dominado. Y la base es una circunferencia, es un círculo, ¿de acuerdo? Entonces es fácil calcularlo. Pero ¿qué pasa con su área? ¿Qué pasaría con la superficie del cilindro? Pues va a ser 2 veces el área de la base más el área lateral, como siempre. Pero el área lateral en este caso, fijaos lo que es. Si nosotros extendemos las caras, los lados del cilindro, aquí lo tenemos. Tenemos 2 circunferencias y un rectángulo. Y ese rectángulo, fijaos en la línea azul y en la circunferencia azul. Esa línea azul tiene que recorrer toda la circunferencia azul. Por lo tanto, esa línea azul va a medir exactamente la longitud de la circunferencia. Por eso, el área lateral va a ser un rectángulo cuyos lados van a medir exactamente el área, la altura del cilindro, que es lo marroncito, la línea marrón, y el otro lado va a ser la longitud de circunferencia de la base. Para el cálculo del cilindro, pues volvemos a repetir los mismos pasos. Primero tenemos que calcular el área de la base. En este caso, ¿la base qué es? Una circunferencia. Por lo tanto, el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Si nos dicen que el radio es 2, pues entonces simplemente 2 al cuadrado, que es 4 por pi. Y esto nos da 12,57 aproximadamente centímetros cuadrados. Supongamos que las unidades nos las dan en centímetros. Bien, y entonces, una vez tenemos el área de la base, ya para calcular el volumen, porque en este caso no tenemos que calcular nada más, calculamos el volumen. ¿Y el volumen cuánto es? Pues el área de la base por la altura. Y la altura en este caso nos dicen que es 4. Por lo tanto es 12,57 por 4, que esto nos da 50,27 centímetros cúbicos, porque es volumen. Y el volumen, como veis, ya lo tenemos calculado. Tal y como hemos visto en el vídeo, vemos que en el desarrollo del cilindro, que es esto el desarrollo, tenemos 2 círculos y un rectángulo. Y este rectángulo, sus dimensiones son la altura, que en este caso es 4, y esto es el perímetro de la base. ¿Y el perímetro de la base cuál es? El perímetro de una circunferencia. Por lo tanto, este lado largo, el perímetro de la base, es decir, el lado largo del rectángulo, es 2 por pi y por r, ¿no? Que es el perímetro de una circunferencia. Como el radio es 2, pues simplemente multiplicamos otra vez. 4 por pi, que nos daba 12,57, y este es nuestro lado más largo del área lateral. Por lo tanto, el área lateral va a ser el lado largo por el lado corto, o uno de los lados por el otro, 12,57 por 4, y nos da 50,27 igual que antes. Pero en este caso, como es área, en este caso es centímetros al cuadrado. Con el área lateral ya calculada, simplemente tenemos que calcular el área total. Y el área total es 2 veces el área de la base más el área lateral. Como el área de la base eran, aquí lo tenemos, 12,57, pues multiplicamos 2 por 12,57 más 50,27. Y esto nos da 75,41 centímetros, perdonad que me queda aquí un poco pequeño, área al cuadrado. Y ya estaría terminado tanto el volumen como el área del cilindro. En el caso del cono, fijaos que a la izquierda tenemos ahí un cono cuya área lateral es roja. Si nosotros lo desplegamos, primero lo abriríamos
¿verdad? Como un conche, como un sombrerito, y luego lo desplegaríamos con un trocito de papel, ¿verdad? Y esto es lo que obtendríamos. Y entonces el área de la base sería de nuevo el área de una circunferencia y el área lateral va a ser un segmento va a ser un sector circular. ¿Y cuál es el área de un sector circular? Pues es pi por r por el radio. ¿Y el radio cuál es en este caso? La generatriz de nuestro cono. Que la generatriz de nuestro cono ya sabéis que es las líneas que van desde el vértice hasta cada uno de los puntos de la circunferencia de base. Fijaos en que para calcular tanto el área como el volumen del cono vuelve a ser muy parecido que en el caso de la pirámide. Por lo tanto, si tenemos calculado estos mismos áreas y estas mismas dimensiones y cantidades en el cilindro, el cono ya va a ser muy rápido de calcular. Simplemente hay una diferencia. Igual que en el caso del prisma a la pirámide. Primero, como siempre, calculamos el área de la base. El área de la base en este caso es una circunferencia de radio 2 igual que antes, por lo tanto 12,57 centímetros al cuadrado. No lo hago, que ya lo tenemos hecho. Ahora, la altura, pues imaginemos que a nosotros nos han dicho, aquí nos faltaría el dibujito del cono, nos han dicho que nuestro cono tiene una altura de 5, ¿vale? Igual que antes. Bien, pues como tiene una altura de 5, para el volumen es también todavía muy sencillito. Entonces, el volumen es igual al área de la base por la altura partido de 3. Por lo tanto, 12,57 por la altura. Antes era 4 la altura, vamos a cambiarlo a 4. Y así nos da lo mismo que antes, entre 3. Lo cambiamos a 4, ¿vale? Para que sea igual que antes. Entonces dividimos lo que nos había dado antes entre 3 y nos da 16,76 aproximadamente centímetros cúbicos, porque es volumen. Y una vez ya tenemos el volumen, vamos a ver qué pasa con el área del cono, que va a tener una pequeña diferencia. Para calcular el área del cono, primero tenemos que calcular, como siempre, el área lateral. Lo que pasa es que en este caso, el área lateral, para calcular el área lateral, tenemos aquí un sector de circunferencia, un sector de un círculo, un sector circular. Entonces, para calcular el área del sector circular, tenemos esta fórmula de aquí, que es pi por r por la generatriz. ¿Qué es la generatriz? Pues fijaos, es esto de aquí. Este segmento de aquí. Esto es la generatriz. ¿Qué pasa? Que esto no nos lo han dado. A nosotros nos han dicho que tenemos un cono cuya altura son 4 centímetros y cuyo radio son 2. Pero la generatriz no nos la han dado. Pero, chicas, chicos, ¿qué tenemos aquí? Efectivamente, tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo en el que conocemos el cateto vertical y el cateto horizontal. Por lo tanto, simplemente aplicamos Pitágoras. Generatriz al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Porque la generatriz es la hipotenusa, ¿no? Porque está enfrentada al ángulo recto. Entonces, pues ya simplemente tenemos que despejar. 4 al cuadrado es 16, más 2 al cuadrado es 4, raíz de 20. Y la raíz de 20 la podemos hacer con la calculadora, a mano, o nos la sabemos, es 4,09 centímetros, ¿vale? Porque es una distancia, entonces son centímetros. Una vez ya tenemos calculada la generatriz, ya todo va a ir rodado. Nuestra generatriz, 4,09 centímetros. Por lo tanto, el área lateral es igual a pi por el radio, que en este caso era 2, por la generatriz. Es decir, pi por 2 y por 4,09.
Entonces, ¿cuánto nos da esto? Pues esto nos da 25,72 centímetros cuadrados aproximadamente. ¿Vale? Aproximadamente. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos calculada el área lateral del cono. Pero con eso no hemos terminado, porque nosotros al área lateral del cono le tenemos que sumar el área de la base. Así que vamos a hacerlo. Y como veis, simplemente al área de la base, que eran 12,57, le sumamos el área lateral, que eran 25,72, y nos queda que es 38,29 centímetros cuadrados. Y con esto, aquí os voy a dejar las fórmulas. No voy a hacer un ejemplo de la esfera, porque como veis simplemente es aplicar una fórmula y no requiere de estrategias más complejas, ¿vale? Para el casquete esférico, como es un contenido un poquito más complicado o superior, lo vamos a ver tranquilamente en clase o en días posteriores. Si lo necesitáis o queréis, podré hacer un vídeo sobre ello. Pero de momento, con estos ejemplos, creo que tenéis suficiente para poder calcular los ejercicios relativos a los contenidos del curso. Como veis, estas son las fórmulas. Os recomiendo que os hagáis un dossier y que os las vayáis aprendiendo. Os lo podéis colgar en casa para aprenderlo poco a poco.